recinto de la iglesia. Estamos escuchando ahora a Juan Pablo Hermosilla, él es abogado querellante en este caso. Con firmeza, pero con mucho respeto, en la cual él no ha cambiado su posición de negar todos los hechos y en la cual incluso hoy día él señala no acordarse de muchas de las cosas que ya declaró en otras declaraciones anteriores. Abogado, estamos en vivo para CNN Chile. ¿Podría hacer un resumen de cuál fue la posición de Fernando Karadima en su declaración? Básicamente, en lo formal fue una declaración que estuvo marcada por muchos no me acuerdo. Una cosa un poco esperable, cuando le convenía se acordaba y otras veces cuando no le convenía no se acordaba. Me hizo acordarme mucho de algunas declaraciones que prestó al respecto el general Pinochet en su momento y creo que además de eso, como punto importante, él confirma que no reconoce los abusos cometidos. Cambia algunas cosas en sus declaraciones anteriores, por ejemplo, él sostiene que no es efectivo que los denunciantes hayan tratado de actuar contra la iglesia chilena y que cree que no sabe por qué están realizando estas denuncias, pero por lo menos ya no insiste en esto que dijo en su momento de que creía que esto era un ataque, una conspiración contra la iglesia católica chilena. Y tratamos de entrar en torno al círculo de él. Nos dice que él no contrató a sus abogados, que sus abogados fueron contratados por personas cercanas a él, no sabe quién les pagó, quién los contrató ni nada por el estilo. ¿Tampoco los guardaespaldas, por ejemplo? No le alcanzamos a preguntar eso, pero me imagino que la respuesta hubiera sido la misma. Abogado, pero la protección que le dio la declaraciones con el arzobispado. Sigue siendo un testigo importante en varias cosas. Le puedo hacer un resumen de por qué es importante para nosotros. Para nosotros es importante porque, primero, él contradice al cardenal Errázuriz y al cardenal Esati en términos de decir que no había dependencia en la práctica entre el sacerdote y el arzobispo respectivo. Hoy día está bastante claro con su declaración de que había subordinación y eran sus jefes y por lo tanto que él dependía de ellos, cosa que había sido puesto en discusión de forma muy conveniente por los otros cardenales. Así que creo que desde ese punto de vista para la defensa sigue siendo un punto importante. Por otro lado también una parte que sí se acuerda él y que fue bastante clara es señalar que a él nunca se le aplicó antes de esto ninguna sanción, no hubo amonestación, que nunca nadie lo interrogó siquiera en la iglesia sobre posibles denuncias, lo que en nuestra opinión confirma, por eso que es importante para nosotros, confirma la tesis de que aquí el arzobispado, mientras esto no se hizo público, el arzobispado no pescó, ¿no es cierto?, no valoró ni se preocupó de que esto fuera cierto. Ahora él niega cualquier tipo, no solo de abusos sexuales, sino que abuso de poder. Sí, se le consulta de las dos cosas. Él dice no recordar mucho, él describe las relaciones con su feligresía y con los jóvenes, las describe como relaciones normales, pero obviamente él cuando se le pregunta si cree que hubo algún tipo de encubrimiento por parte de la iglesia, él señala que no. Porque como que se desconcierta un poco, porque no sé, él está diciendo que no hubo ningún abuso, pero en ese sentido no declara. ¿Para usted el balance es positivo? Sí, muy positivo, entre otras cosas porque hay cuestiones simbólicas que no son menores. Esto sí es un marco de respeto, esto es un marco de respeto, de trato a él digno, aun cuando sea responsable de acuerdo a la iglesia, a la propia iglesia católica y a la justicia civil chilena de estos abusos tan graves y reiterados de menores. Así todo, nosotros creo que hemos demostrado al tratarlo con respeto de que no se busca aquí revancha, sino que se busca esclarecer las cuestiones y se busca determinar responsabilidades. No hay que olvidar que hoy día no estamos en la fase de determinar la responsabilidad del que está fuera de cuestión. Hoy día determinar la responsabilidad del arzobispado y él ha entregado un par de antecedentes que son relevantes, como por ejemplo confirmar que no solo es nombrado por el arzobispado, sino que él es subordinado del arzobispado, era su jefe, él habla que era su jefe, y en segundo lugar, muy importante, porque fue muy creíble más en esa parte, cuando él dice, miren, nadie me llamó la atención, ahora nunca nadie me citó a prestar de. Ahora en lo concreto, abogado Hermosilla, en lo concreto, el sacerdote Fernando Karadima no reconoce ninguna participación de abusos sexuales respecto a estas tres víctimas a otras personas. Nada, absolutamente nada. Mantiene lo que él en ese sentido mantiene lo que ha dicho anteriormente. No ha cambiado su declaración. Nada, en eso nada. Ahora, las víctimas tampoco quisieron presenciar esta declaración. Mire, esto fue una decisión que la conversamos con detención. En el caso, por ejemplo, la asistencia de ellos con el cardenal Errázuriz era muy importante. Era enfrentar y estar presente con la persona que había tomado las decisiones que habían afectado sus vidas. Si él hubiera cogido las denuncias en su momento, las cosas podrían haber sido distintas. En el caso de Karadima, ellos ya lo enfrentaron en los careos respectivos, que fueron muy prolongados, ustedes recordarán con la ministra González. Entonces parecía más bien como una cuestión que no tenía mucho sentido.
hace un mes atrás con el cardenal Errázuriz, era la primera vez que ellos se sentaban con él en una audiencia formal. Acá no se cumplía este sentido y intuimos que iba a pasar algo de lo que pasó ahora, que es que íbamos a encontrarnos con una persona muy disociada de todo lo que ocurre, diciendo muchas veces no me acuerdo cuando le conviene y si me acuerdo no es cierto. La prueba testimonial está prácticamente concluida, faltaría el obispo Barro. Falta el obispo Barro y falta el trámite de los exhortos estos hacia el Vaticano. Claro. Ahora hay que aclarar una cosa, en esos 2 exhortos que van al Vaticano, no sé qué fueron aprobados por la Corte Suprema, ¿ahí se pide interrogar al Santo Padre o no? No se pide, lo que se pide es que se entreguen antecedentes a los cuales hace él referencia. Perfecto. Esto es un exhorto al Vaticano pidiendo que, a propósito del video que todos conocimos, ¿no es cierto?, del Papa en su momento, que él entregue esos antecedentes que hace mención. Dice que el obispo Barro fue investigado por la justicia y fue exculpado, fue absuelto, dice, ¿no es cierto? Entonces, esos antecedentes nosotros no los conocemos y queremos que se nos entreguen. ¿Denuncias de abusos sexuales también o de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima? Bueno, es que aquí no se conoce todo. Por ejemplo, cuando se lee el fallo del Vaticano, que se conoció hace poco, el fallo completo, aparecemos por primera vez mencionados otros menores. Y aparece en ese fallo que ustedes conocieron, igual que nosotros hace un mes atrás, recién ahí, hace un mes, supimos que la condena no era solo por estos casos, sino por otros menores que no conocemos. Entonces, estamos en un proceso de que todavía es capaz que aparezcan algunos otros antecedentes desde el punto de vista judicial canónico que no han sido conocidos por la opinión pública. En una cuestión que llama la atención, porque a propósito del oficio que pidió el arzobispado, la pregunta es ¿por qué necesito un oficio? ¿Por qué no los piden ellos los antecedentes y los acompañan? No es necesario hacer un oficio para esos efectos. Pero en fin, yo creo que todo está marchando bien y es importante que el Estado chileno se haga cargo y que el ministro Muñoz, como ministro de Fuero, termine resolviendo esto. Y acuérdense que la disputa es muy sencilla. ¿Es responsable el arzobispado, además del punto de vista civil, además del hechor, del abusador, o no? ¿O solo responsable, como es la tesis de la Iglesia, solo responsable el que abusa? Ese es un tema muy importante y esperamos que la justicia luego lo resuelva. Muy bien. Muchas gracias. Continuó, ya vemos movimiento, en estos momentos hay bastante expectación de la prensa, es por eso que ahí viene escoltado de gendarmes. También recordemos que está acompañado de 4 guardaespaldas y no está con la presencia de abogados. Ahí lo vemos con un rosario en sus manos, caminando escoltado de los gendarmes. Hay 3 por lado y vemos atrás también sus guardaespaldas. Recordemos que él llegó con 2 horas y media de anticipación acá a tribunales. 4 años después, nuevamente está una aparición pública de Fernando Karadima, quien vemos nuevamente que anda con un rosario en su mano izquierda y que ha estado presente con ese... Vamos a tratar de conversar con él. Punta adelante, punta adelante. Vamos. Llega todos los... Algunas palabras. ¿Algo que le puede decir a las víctimas? ¿Puede reconocer? ¿Cómo? Trabajando, loco. ¿Cómo fue este momento para usted? Oye, weón, estoy trabajando. ¿Qué weón? Te conozco. Tranquilo, ¿qué pasa? Bastante violento los guardaespaldas de Karadima, Matilde. En estos momentos se mantiene en absoluto silencio. Fernando Karadima va caminando por todo el pasillo principal de tribunales, toda la explanada. Recordemos que va a salir por Morandé, donde su auto lo espera, Matilde. Es por eso que está bastante resguardado. Manotazos llegan de parte de sus guardaespaldas, que son bastante violentos. No podemos ni meter el micrófono, sin embargo vemos que hay un absoluto silencio, Matilde. Como yo te decía, 2 horas y media de declaración en que Juan Pablo Hermosilla aseguraba que negó todos los hechos. Incluso se decía que él salió segundo lugar después de Juan Pablo Hermosilla porque habría comido algo. Recordemos que llegó muy temprano y hay bastante... Sale entonces escoltado por gendarmes y acompañado por 4 guardaespaldas Fernando Karadima luego de esta declaración.